Nos da muchísimo gusto que hayan tenido el ánimo de participar en este evento en el Café Literario. Sus profesores, ¿no?, y las coordinaciones de secundaria y prepa, las direcciones y también Rocío, que está en la biblioteca, con el apoyo del equipo de comunicación y de sistemas, estuvimos planeando el evento por varias semanas para ustedes. El evento es para ustedes. Leer es un privilegio, ¿sí? Hay gente que no tiene el lujo de quitarse el hambre, ¿sí? Y nosotros tenemos ese y además el lujo de poder leer. Entonces, a mí me da muchísimo gusto ver a tantas de ustedes aquí sentadas, dispuestas a platicar sobre un libro. Me parece algo fantástico. Y es algo que vamos a seguir haciendo constantemente durante el ciclo escolar. Va a haber diferentes títulos, va a haber diferentes dinámicas a lo largo del ciclo. Como pueden ver, esto se va a grabar, ¿de acuerdo? Entonces no se pongan nerviosas. Obviamente va a haber una postproducción. Okay. Nos da mucho gusto verlas tan elegantes, ¿no? Parece que el uniforme se complica mucho traerlo bien, pero esto no. Me alegra, ¿no? Entonces, chicas, pues nada, agradecerles muchísimo a los profesores que han estado trabajando fuerte para tener un evento como este con ustedes. Esta es una forma en la que nosotros buscamos incentivar y también pues alimentar un hambre de conocer. Así que muchas gracias, profes, chicas también, gracias a ustedes. Liz, no sé si quieras comentar algo todavía. Buenos días. La verdad es para mí un gusto que haya tanto entusiasmo. La verdad, nosotros pensábamos que íbamos a tener a 3 o 4 alumnas, lo cual el hecho de que haya una convocatoria y que haya esta participación, la verdad nos llena de gusto. Yo también quisiera hacer un especial reconocimiento a Chio de Biblioteca porque con ese entusiasmo nos lo transmitió a las direcciones y nos encantó la idea. De ahí esta idea que sale de secundaria, de hacer un café literario como tal. Entonces, pues hay que hacer el café, por eso esperemos que les guste el café y las galletitas que tenemos para ustedes. Y en especial también quisiera hacer un agradecimiento a sus profesores, a Jorge, a Arturo, que pues la verdad es que ellos fueron los que implementaron todo esto y ustedes están aquí. Me da muchísimo gusto porque la lectura lo único que nos hace es ser creativos, que es una de las habilidades más importantes ahorita, y la imaginación. El que ustedes hayan leído, pues en este caso, esta obra, y espero que se hayan imaginado todas estas cosas que los autores nos están comentando. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera pasar el micrófono a Arturo para que nos diga cómo va a ser la dinámica de esto. Les pido también que voy a tener que salir, igual que Gonzalo, vamos a tener que salir porque tenemos algunas citas, pero pues estamos con ustedes y estaremos siempre. Muchas gracias, chicas. Sí, hola, gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Bien, justo la idea, bueno, enfrente de ustedes todas tienen una cosa que se llama escaleta, que justo es como el guión del diálogo, ¿no? Lo voy a recargar porque este libro pesa mucho. Del lado izquierdo, ustedes tienen como las indicaciones de qué es lo que va a ocurrir. Y del lado derecho, tienen la idea del contenido de cada uno de los bloques. Son 3 bloques de 10 minutos, ¿vale? En el primer bloque, cuando empecemos, Liz y Gonzalo harán otra vez una bienvenida muy bonita como la que acaban de hacer. Y después Jorge y yo haremos otra clase de bienvenida ya más hacia el café literario. Comenzaremos con Nat, que está de aquel lado, para contarnos un poquito de Edgar Allan Poe. Luego Miri nos va a contar un poquito del cuento, nos lo va a sintetizar. Y ya después empezaremos la plática de manera ordenada, ¿no? ¿Cómo va a funcionar un poco como en clase? Quien quiera hablar, pues nos levanta la manita y nosotros les damos la palabra, ¿vale? El punto es que antes de comenzar la conversación entre todos y todas,
ya estamos grabando. Antes de comenzar la conversación entre todos y todas, Jorge y yo vamos como a dar una pequeña introducción también para comenzar la conversación, ¿vale? Pero me gustaría rapidísimo, solo para que no cometamos errores, que en orden me digan los nombres de todas. Entonces podría empezar con, levanta tu manita y dime tu nombre. Ok. Jordana, Majo, Carmen, Ceci, Mariana, Ana Karen, Leilani, Camila, Majo, Luciana, Renata, Ivana, Luciana, ok, Paloma, Jimena, Sofía, Daniela, Marisela, Tuki, Mariam, Natalia. ok, bien, nomás para recordarnos, ¿no? Y ser amigas otra vez. Gracias. Si no hay más preámbulo, damos inicio, oficialmente damos inaugurado nuestro café literario del Colegio Francés del Pedregal 2021-2022 y le doy la palabra a su compañera. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico literario, nacido en Estados Unidos el 19 de enero de 1809. Es conocido sobre todo por ser uno de los más grandes maestros del relato corto, pero también es reconocido por haber renovado la narrativa de crímenes y terror. Entre sus obras más destacadas se encuentran el poema El Cuervo, el ensayo Filosofía de la Composición, en donde detalla todas sus ideas en relación a la literatura y el arte del cuento. Los cuentos El corazón del actor, El pozo y el péndulo, La caída de la casa Usher y El gato negro, cuento del cual platicaremos el día de hoy. La influencia de Edgar Allan Poe se extiende a todo el mundo y a todos los momentos históricos posteriores a su muerte. Falleció el 7 de octubre de 1849. Se desconoce la causa, pero se atribuye que uno de los agravantes fue el alcoholismo, el cual sufrió durante toda su vida. El cuento de El gato negro se trata de este hombre al que conocemos. Podemos decir que es inocente a primera instancia, pero conforme van los años, tomando en cuenta de que es solitario, de que no tiene muchos amigos, le encantan los animales y siempre tuvo el privilegio de tener los animales que quisiera. Entonces, mientras va creciendo y mientras él va formando su vida, encuentra una esposa que también le encantan los animales y van formando este grupito de animales de ellos. Y hay un gato en específico que se llama Pluto, es el gato negro. Y nos podemos dar cuenta de que este hombre, aunque puede que sea inocente, va creciendo y la vida lo va amargando y puede que se vuelva un poco borrachín. Entonces, comete actos que no son buenos y pues comienza a sentir como remordimiento. Ok, bien. Obviamente estamos como empezando, todas somos nuevas, estamos aprendiendo a hacer esto de un café literario. Entonces voy a aprovechar que ya nos contó Nat un poco del autor que vamos a ver el día de hoy, que es Edgar Allan Poe, y del cuento del cual vamos a platicar, que es El gato negro, para volver a dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en casa, al primer café literario del Francés del Pedregal, el primero de muchos, esperamos, ¿no? Realmente es muy, muy emocionante porque tenemos muchas personas presentes para hablar, entonces tendremos que ser muy, muy breves tal vez en nuestros comentarios, pero van a ser muy ricos cada uno de los comentarios que tengamos. También porque vamos a tener algunos comentarios desde casa, y entonces eso va a ser una cuestión muy interesante, ya que mezclemos lo que las niñas en presenciales leyeron y lo que las niñas que están todavía en sus casas resguardadas con Edgar Allan Poe en la imaginación puedan decir. Entonces, pues para comenzar un poquito la conversación, ¿no? Justo como Miri ya nos relató la síntesis de la historia del cuento, yo creo que sería muy bueno comenzar a hablar, si les parece, sobre este asunto de la confesión, ¿no? Si nos damos cuenta un poco el cuento, comienza con una especie de confesión abierta, ¿no? Algo muy parecido a lo que las niñas, creo que ya todas han leído El corazón del actor de Edgar Allan Poe. ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué piensan que se nos busca introducir al cuento desde una confesión? ¿A quién le está confesando? ¿Qué creen que deba decir eso? ¿Yo? Bueno, yo pienso
por la forma que veo también leyendo y recordando que fue también el cuento de El corazón del ator. Me imagino que estas acciones fueron demasiado para él, para seguir manteniendo en sí. Y aunque sabe que pues no se puede hacer nada y que va a asumir las consecuencias de sus acciones, es algo que necesita sacar, porque aunque realmente digamos que no tiene utilidad, era necesario para él como su última acción. Bueno, pues yo pienso que el cuento se nos introduce a través de una confesión, ya que al final del cuento, como se relata, sus pecados terminan saliendo a la luz, siendo descubridos por 2 policías. Yo creo que esta es una confesión para que un poco resguardarse en inocencia ante la ley, ya que por lo que parece contar y lo que se ha visto, sería común mandarlo a un psiquiátrico. Yo creo que, como mencioné en lo que conté del cuento ahorita, que el arrepentimiento es algo muy humano. Entonces es muy imposible mantener todos esos terribles actos dentro de ti porque no te hacen bien. O sea, no vas a salir ganando en ningún caso de que te lo mantengas en secreto, que va a salir a la luz, al final vas a perder si haces esos actos. Entonces creo que este personaje, con el confesarse, creo que al final tiene que sentir arrepentimiento, aunque quiera mantener ese arrepentimiento dentro, al final tiene que confesarlo para sentirse libre, aunque aún así mantenga todavía su maldad, si lo podemos decir así, pero ya puede que esté sanando poco a poco. Ok, es muy interesante todo lo que vemos en esta primera conversación, porque, bueno, yo destaco varias cosas, ¿no? La primera, el hecho de que tengamos la necesidad de decir lo que realizamos. Me imagino que ustedes han sentido así en algún momento, con una especie de explosión interior y tienen que sacar lo que tienen que decir. También eso es la escritura, ¿no? Porque al final este personaje, este narrador, representa también un poco la vida del escritor, que tiene que decir lo que siente como urgencia de expresar, ¿no? Y hay otras cositas por ahí que quiero un poquito comentar de lo que dijeron Miranda, Ley y Luciana, pero primero me gustaría que Ivana, no, Renata, sí, Ivana. Yo nada más quiero decir que así pues como ponerte una barrera de protección y decir como, a ver, déjame explicarte, o sea, por qué lo hice, porque, o sea, soy inocente, pero como que nada más te estoy intentando como, sí, de gaslighter. Bueno, no sé, como convencer de que es bueno y que tiene una explicación detrás de todo. Justo, eso es muy interesante, ¿no? El concepto de inocencia que hay dentro del cuento, porque pareciera que él está justificando por lo que vive su terrible acto, que sabe que es un acto perverso, ¿no? Porque en algún momento por ahí menciona la perversidad y una especie de maldad que vive en el interior de todos los seres humanos, pero al mismo tiempo parece justificarse diciendo, bueno, cualquiera lo hubiera hecho, soy una persona inocente, ¿no? Y sí, hay un arrepentimiento, como bien dice Miranda, ¿no? El personaje parece estar arrepentido, pero también justo quiere convencer al lector de, bueno, es que el gato negro, el ojo, mi esposa, ustedes también hubieran metido un hachazo en la cabeza de la señora y le hubieran arrancado el ojo al gato. Obviamente no, pero esa es la idea que tiene un poco el narrador, ¿no? No sé tú qué opinas, Jorge. Te escucho con atención y creo que más que convencer es que nos quiere hacer cómplices de ese mismo acto. Aquí la pregunta que me brinca es, ¿por qué nos quiere hacer cómplices de sus fechorías? ¿Quién por allá? Yo siento que podría ser como, al convencerte de que fuiste parte, siento que él piensa que se quita la culpa un poco de él. Siento que también te trata como que de poner al mismo nivel, así de que nunca, creo que en una parte dice como de que nunca has sentido ese como tanto amor, pero que lo odias porque alguien más te lo está dando, que te dan ganas de matarlo, o sea, como que te pone en el mismo nivel para también justificar sus acciones y como que decir, lo que veníamos diciendo, tú también lo hubieras hecho. Te trata de hacer cómplice poniéndote a su mismo nivel, así tratando de encontrar las cosas en común que todos los humanos sentimos,
para ponerte a su mismo nivel. Entonces creo que también es una parte muy interesante porque lo hace como más misterioso y así. Bueno, yo opino igual que Renata Monroy, que, o sea, que como que al compartir lo que hizo, como que siente que se libera de la culpa y, ay, se me fue la idea. Bueno, y que también justo como que siento que lo hace porque es como cuando haces una travesura, ¿no? Estás esperando a que te cachen o a que digan como, ay, es que lo hizo, ¿no? Entonces, siento justamente que es como también como compartirlo y decir así de, no, es que lo hice, o sea, como que al contárnoslo nos está diciendo como, esto fue lo que pasó. O sea, como que tiene ganas de que alguien le pregunte y como nadie se lo va a preguntar nunca, como que lo cuenta. O sea, trata de justificarse, pero de una forma... Lo siento. Trata de justificarse, pero de una forma, o sea, como manipuladora, porque te trata a ti de hacerlo entender, como tratar de que tú seas simpático con él, como con lo que hizo, sus acciones, pero de una forma manipuladora. Ok, sí. Yo también siento que cuando tienes como ese peso de una culpa de algo que hiciste, en el momento en el que se lo confías a alguien o como que lo cuentas, como que ese peso como que se ligera, o sea, dejas de, o sea, como de sentir tanto peso por lo que hiciste, porque ya no es solo como que tú sabes, ya es otra persona con lo que se lo compartiste. También siento que todas las personas buscan como ese sentimiento de aceptación o de que alguien más te entiende o te comprende, o sea, pero ya en como algo más general, ¿no? Entonces también yo siento que por eso lo explica tanto, ¿no? Buscando a que alguien lo entienda o se ponga en el mismo nivel que él. A mí se me hizo interesante cómo desde el principio te intenta convencer que no está loco, cuando realmente una persona que no está loca no tiene que convencerte, simplemente te lo demuestra. Y, o sea, comparando los dos cuentos que mencionaban antes, se me fue el nombre del otro, El corazón de la torre, justo ese. O sea, ambos cuentos justo tratan de convencer al lector de que el personaje principal no está demente y que tenía una razón válida de sus acciones, aunque la razón realmente no está muy válida. Y creo que, o sea, que el final del cuento, como, o sea, sí hubo como consecuencia para las acciones del principal. Yo sentí un poco que era como, o sea, inconscientemente una consecuencia para el mismo autor, porque el personaje principal y Edgar Allan Poe se parecen mucho porque los dos eran alcohólicos. Y creo que capaz ya a través de lo que escribía Edgar Allan Poe se trataba de castigar a sí mismo por medio de castigar a sus propios personajes. Al final de cuentas yo creo que una confesión es una forma de pedir perdón por el hecho. Entonces, el que se esté intentando confesar ante el lector, como una persona se confesaría ante Dios por haber hecho un pecado, se me hace una forma muy interesante de presentar al lector como un ser que está viendo las cosas desde otro punto de vista, que está viendo desde el punto de vista de como tal un lector. También creo que es como por instinto, o sea, como protegerte a ti mismo y proteger tus acciones. Y también a lo mejor, o sea, el personaje pues lo creó Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces también siento que Edgar Allan Poe tenía como mucho resentimiento de algo y pues es lo que trata como de poner en el cuento, ¿no? A lo mejor que mató a su esposa, pero como en otras palabras poner pues, lo que él sentía. También yo pienso que es por decir, trata de decirte, ok, sí lo hice, pero entiende por qué lo hice y trata de hacer que tú te cuestiones realmente si lo hizo mal o si realmente era normal. Entonces, trata de manipularte para que tú digas, ok, lo hizo bien, lo hizo mal, yo lo hubiera hecho. Entonces, creo que es un poco también por eso. O sea, yo pienso que al principio, al decirte eso, como que siente que, o sea, que quiere empatizar con el lector, o sea, de que para que nosotros también sintamos alguna culpa de lo que pasó. Y yo siento que lo que hizo no, o sea, tiene una razón por la que lo hizo, o sea, está mal, pero siento que atrás de eso hay una explicación.
Yo creo que la verdad Edgar Allan Poe, o sea, lo que estaba tratando de explicar es que, o sea, estaba tratando como de manipularte para poder, como, no sé cómo decirlo, como empatizar contigo y así lograr que tú te cuestiones a ti mismo como qué es lo que está tratando de decir y por qué lo hace, a pesar de que sus acciones no tengan como ninguna razón para hacerlas. Trata de que tú, o sea, lo hace como con emociones muy humanas y trata de que tú creas que lo que hizo no está mal, aunque es un poco complicado, pero trata de hacerlo. Ok, muy bien. Me llama mucho la atención un montón de cosas, digo, no pude anotarlas todas y tal vez no podamos retomar todas, pero me llama mucho la atención que salió a colación este tema de la confesión, ¿no? Como la confesión como un acto en donde tenemos que enunciar nuestra culpa para desecharla, ¿no? La confesión, me imagino ustedes lo sabrán, además de ser, por decirlo de alguna forma, un mecanismo religioso para buscar el perdón, también se ha transformado en un género literario, ¿no? Por ejemplo, están las paradigmáticas confesiones de San Agustín, en donde para San Agustín no era solamente necesario confesarse ante Dios, sino dejarlo por escrito para que alguien más pudiera también comprender sus propias confesiones y abordar su propia confesión de vida desde ahí, ¿no? Y esto me lleva justo a lo que ya estaban comentando un poco las niñas de tercero, que me pareció muy, muy interesante, y es cómo el cuento nos autocuestiona, ¿no? Nos provoca de alguna manera ponernos a nosotras en el centro de la problemática. En esta parte les voy a leer un pedacito donde el narrador, de una manera muy racional, como bien han dicho, ¿no? Como si él estuviera perfectamente claro en sus pensamientos, con mucha lucidez, dice: y entonces para mi caída final e irrevocable se presentó el espíritu de la perversidad, que además lo pone en mayúsculas, ¿no? El propio Poe utilizó ese tipo de tipografía. La filosofía no tiene en cuenta, la filosofía no tiene en cuenta a este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias individuales, invisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla, ¿no? Y me imagino que todas nos podemos sentir identificadas, digo, todas somos panes de dioses y somos angelitos maravillosos, pero también solemos cometer actos medio extraños, ¿no? No sé si alguna de ustedes, sé que es difícil, pero quizás se identificó con el protagonista de la obra. Por ejemplo, yo lo pienso, ¿no? Lo pienso un poco en la vida cotidiana. No sé qué pensará Jorge, pero cuando vamos manejando, por ejemplo, cuando estamos en el tráfico, el hecho de que alguien se nos meta ya nos pone de malas de una manera muy, muy extraña, como que tenemos las emociones a flor de piel, ¿no? Y ya, se nos arruinó el día y estamos enojados y enojadas todo el día porque se nos metió una persona en el tráfico. Y obviamente no llegamos al grado de bajarnos y golpear a la persona de enfrente, ¿no? Pero tenemos en nuestro interior una ira que fácilmente se puede desatar, tal vez en nuestros sueños, ¿no? Se puede desatar de una manera muy, muy extraña. No sé qué opinan ustedes por ahí. Sí. De hecho, hay algo que también quería comentar, que sería la forma en la que tú como ser humano, desde tu forma de ser y tu forma de actuar, justamente también hay veces en las que te repites tanto una cosa que no debes hacer o que no debería de pasar y termina pasando, como sería la ley de Murphy. Como de, tú estás preparada para ir a una fiesta o estás haciendo tú una fiesta y estás pensando en, la luz está mal, seguramente se va a terminar la batería o se van a terminar apagándose todas las luces y la fiesta se va a arruinar. Y la fiesta se va a arruinar, y la fiesta se va a arruinar, y justamente termina pasando eso mismo, porque tú lo repetiste tanto y lo manifestaste tanto en tu pensamiento que terminó sucediendo. Pues bueno, en mi opinión, ya considerando este sentimiento, creo que fue el momento, y no sé si hablo por la mayoría, y creo que hablo por mí misma, que ese es el momento crucial donde te conectas con la historia, te empiezas a conectar de verdad con lo que está sucediendo. Y es bastante cierto, pero creo que aquí viene el autocontrol, que en mi opinión es el
aprender a manejar estas emociones. Sí, y aquí es en donde creo que aquí existe una gran diferencia de cómo pudieron haber resultado esta historia. Bueno, yo ya me sabía el final antes de leer la historia, pero ya con este contexto empiezas a decidir si esta persona hubiera tenido más autocontrol y sobre sí mismo y sobre su ira, tal vez esto hubiera acabado de una manera totalmente diferente. Y esto es como en la vida cotidiana. Debes aprender a controlarte emocionalmente para poder triunfar, porque si vas por la vida con una ira incontrolable, lo único que vas a traer es problemas y lo más probable tu fin. Yo creo que lo que dices de las emociones, yo creo que nos pasa muy a menudo que cosas chiquitas como que nos hacen enojar o nos ponen tristes y como que arruina todo nuestro día, y es porque no sabemos controlar lo que sentimos y luego no sabemos como hacia dónde dejar todos nuestros sentimientos, porque luego hasta afectas a personas cercanas a ti con lo que sientes. Estoy enojada, entonces a lo mejor me puedo voltear y contestarle mal a mi mamá, entonces siento que esa parte en la que no controlas tus emociones es como algo que no es fácil, porque no es fácil controlar las emociones, pero, siento que si pudieras llegar a tener ese control, como que todo sería un poquito más fácil. Bueno, a mí lo que me causa una buena impresión es que el autor intenta preguntarnos a nosotros si nosotros en algún momento hemos sentido eso. Entonces, intenta meternos en el papel del personaje. ¿Alguna vez has sentido esta ira o esto? Para que nosotros nos intentemos como, sentir lo que el personaje siente, y entonces haz de cuenta, cuando él se enoja por una cosa súper chiquita y dice, ¿tú nunca has sentido eso? Como que intenta de justificar todos sus actos. Yo siento que un poco lo que dijo Renata como que tiene que ver con que, si todo el día te han enojado algo más grande, pues dices, a ver, no, me tengo que esperar a que llegue a mi casa, o ahorita es porque estoy en el trabajo, no me puedo enojar, lo que sea. Entonces llevas aguantando eso todo el día, como de 9 a 5 por lo que sea, ¿no? Y en el tráfico que vas de regreso a tu casa, hay un montón de tráfico, alguien se te mete y ya explotas por la cosa más pequeña y te estresas, y puedes pensar un poco que es como, ay, ¿por qué el tráfico me estresa tanto? Pero siento que tiene que ver un poco con que llevas todo el día guardándote todo lo que te ha hecho enojar, que cuando algo pequeño pasa, explotas y ya no sabes controlarlo. Para El gato negro de Allan Poe escogí 2 preguntas. La primera, ¿piensas que el autor refleja alguna vivencia o parte de su vida en el texto? Y sí, creo que demuestra todos los sucesos en su vida que le llevan a accionar de las acciones que cometió en el cuento. Esto por sentimientos que surgieron según él quiere demostrar de la nada, aunque muestra traumas que tuvo en el pasado. ¿Podrías relacionar las acciones del cuento con problemas de nuestra sociedad? ¿Con cuáles? Se puede relacionar esta lectura mucho con muchos problemas de la vida real. Por ejemplo, los conductores a las acciones del hombre en la historia son emociones y sentimientos que lo atormentaban y lo orillaban a sus acciones. Siendo consciente o no de sus acciones, se refleja en este hombre claros problemas mentales para el autocontrol sobre sus sentimientos y problemas. Es obvio cómo el poco control y equilibrio entre un juicio sano y adecuado y sus sentires lo llevan a ser propenso a ser apoderado por cualquier tipo de sentimiento. Por ejemplo, la molestia y la irritabilidad se convierten para el protagonista en sentimientos que no logra mantener o resignarse, o incluso ignorar en estos en ira, odio, que lo conducen a accionar de maneras atroces. Aún así, después de sus acciones, el protagonista muestra cierto grado de remordimiento en ciertas ocasiones, mas no suficiente para hacer un cambio, aunque no le sea posible a él solo. Esto dado para ser controlado por una segura afección mental, y claramente suman los factores que pueden alterar aún más la situación, así como el alcoholismo que demuestra en la historia, o los traumas que menciona desde niño. Y bueno, lo que es para asumir todo es evidente que queda plasmado en ese personaje como un problema real es la enfermedad mental y el riesgo que puede correr la gente a su alrededor, o incluso las consecuencias.
Bueno, tal vez me estoy alejando un poco del tema, pero también de ahí nace desde el título, el gato negro. Desde antiguos tiempos se ha creído que los gatos negros atraen mala suerte, siendo esta una superstición. Una superstición que justamente se muestra de una forma muy sutil dentro de la historia, ya que muestra que los gatos negros, según el parecer del personaje principal, sí tienen algo que ver con la brujería, sí tienen que ver con la mala suerte. Y también volvemos con las supersticiones a nuestro día a día, que si te paras con el pie izquierdo de la cama, ya estás enojado todo el día. No sé si a alguien aquí le ha pasado, pero yo justamente empecé a creer en esas supersticiones porque generalmente pasa eso. Yo siempre me levanto del lado derecho de la cama. Pero recuerdo una anécdota, una vez me paré del lado izquierdo y terminé despertando a toda mi familia porque se cayó el espejo. Bien, sí, eso es muy interesante todo lo que han mencionado, porque al final Edgar Allan Poe es un gran autor por dos razones. No nada más porque es realmente un innovador de la manera de relatar, ¿no? O sea, marcó a todos los escritores que vinieron después y escritoras también, sino justamente porque hace una especie de análisis de la psicología y de la naturaleza humana de una forma muy interesante. Lo que Edgar Allan Poe nos está mostrando en este cuento es que el protagonista no es un monstruo, es un ser humano común y corriente. Claro, evidentemente nosotras no somos asesinas, espero que no maten a sus profesores y profesoras, ¿no? Ustedes se merecen esos 5 que se sacan, no es cierto. Pero el punto es ese, ¿no? Que Edgar Allan Poe nos muestra que muy fácilmente el ser humano cruza del límite de ser una persona tranquila a transformarse en algo absolutamente monstruoso, ¿no? Y esto que menciona Luciana nos sirve muy bien para el último bloque de nuestro café, porque justamente el problema de la superstición, el problema de la psicología, es algo que está muy detallado en el cuento, ¿no? El protagonista es un ser absolutamente racional, es muy lúcido y sin embargo comete este tipo de actos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa al final? El gato, Plutón, o Pluto, dependiendo la edición que tengamos, no sé si Nat sepa quién es Pluto o Plutón en la mitología romana. Es exactamente, por ahí lo dijo Nat a lo lejos. Es Hades, es que es una fanática de la mitología y le sabe más que yo. Es Hades, ¿no? Entonces justamente el hecho de que se llame Plutón, el gato, ya nos da como una especie de premonición de que va a ocurrir un caso fatídico, como el que menciona Luciana, ¿no? Incluso llegó por ahí algún momento en la Edad Media en donde mataban gatos negros por doquier, ¿no? No recuerdo exactamente en dónde, pero sí fue un caso muy común. Entonces hablemos un poquito del final del cuento, cuando ya encuentran al cadáver de la esposa, que la sacan del muro, ¿y quién está en la cabeza del cadáver? ¿Sí alcanzaron a percibirlo? El gato. ¿Qué creen que significa eso? No sé si alguien tenga algún comentario sobre eso, sobre el final. ¿El gato era real o no era real? ¿Era una alucinación? Bueno, sobre el final me parece curioso que el protagonista presuma la resistencia de las paredes, considerando que él las puso ahí para que no encontraran el cadáver. Entonces me parece, pues sí, curioso que él mismo se haya delatado a sí mismo solamente por presumir o por dar a entender que lo que él hizo, lo hizo bien. O sea, no el acto, sino cómo lo hizo. Que bueno, ahorita como que ya analizándolo más, siento que también el gato pudo, o sea, el segundo gato pudo ya haber sido como producto de su imaginación, porque también menciona que una mancha que tenía en el pecho tenía forma de horca y pues como murió el gato anterior fue pues ahorcado, ¿no? Entonces también pudo haber sido algo que lo persiguió por pues, el acto que había cometido y ya pudo haber sido como producto de su imaginación y que apareciera como en la cabeza de la esposa, pues o sea, siento que ya fue como algo que él imaginó por la culpa que tenía dentro. Es que, o sea, yo siento, no entendí muy bien el final, la verdad, porque como que, o sea, no entendí si el gato sí estaba entre las paredes o si como que nada más la sombra,
pero, o sea, en muchas partes, bueno, en alguna parte del cuento sé que menciona el hombre que como que se empezó a intentar convencer a sí mismo que no estaba relacionado como con brujería, el hecho de que cuando se quemó la casa la sombra del gato hubiera aparecido. Pero yo creo que, o sea, como dijo Jordana, el segundo gato podría haber sido de su imaginación, como intentando compensar, por así decirlo, lo que hizo y el no querer como que le pasara algo malo, por así decirlo. O sea, siento que como interiormente sí pensaba que el gato era como de brujería o una bruja o algo así, y que por matarlo como que iba a haber alguna consecuencia. Yo quería comentar algo sobre la esposa, porque muchas veces el cómo la gente trata a un animal, pues dice mucho de la gente, o sea, habla mucho de cómo va a ser contigo. Entonces, pues la esposa está como medio, pues no sé, medio rara, porque pues no se dio cuenta, ¿no? Y también me cuestioné varias veces si el gato era real, porque al final de cuentas el personaje pues era borracho, entonces pues perfectamente pudo haber sido esquizofrénico o algo así. Y también de lo de las paredes, o sea, que al final como que insinuaba mucho de que estas paredes son lo máximo. O sea, como que el lenguaje verbal habla mucho, entonces pues también, aunque él no quería como delatarse, pues un lenguaje no verbal, pues lo delató. O sea, yo creo que igual, o sea, yo también me cuestioné muchas veces si el gato era real, pero también siento que en una parte el gato representa como a esas voces o como a esa sombra que luego te recuerda como las cosas malas que haces o como, o sea, como todos esos pensamientos o a veces como esas vocecitas que tienes como en tu cabeza que te recuerdan como ciertas cosas. Entonces siento que el gato también pudo ser parte de su imaginación, pero siento que en algún punto también pudo haber existido, pero no estoy muy segura. Bueno, igual yo pensé que el segundo gato era una reencarnación o era producto de su imaginación, pero yo, no sé, al leerlo yo sí sentí que que dijera, como decía Mariana, que sus paredes estaban muy bien hechas. Yo sentí que eso lo hacía inconscientemente para que lo descubriera, porque creo que a varias personas les pasa que cuando te sientes culpable sobre algo y te sientes mal contigo, el que alguien más te castigue reduce esa culpa. Entonces creo que justamente inconscientemente quería que lo cacharan para poder sentirse mejor. Y también creo que algo que era interesante es que según yo, los gatos en creo que era el antiguo Egipto, eran como sagrados y si los matabas, el costo era morir, ¿no? Y creo que justo, bueno, no sé si Edgar Allan Poe sabía eso, pero creo que tiene mucho que ver con esto porque capaz si no se murió el personaje principal, pero creo que su espíritu, o mínimo su alma o su inconsciente sí se murió justamente cuando él mató al gato, porque ahí se volvió completamente loco. Entonces creo que hace una referencia no muy clara sobre eso. Bueno, algo que también como que me llamó mucho la atención era como su estilo de, se podría decir, de tortura y cómo asesinaba, de que le sacaba los ojos. O sea, me llamó mucho la atención como ni siquiera él supo cómo la esposa terminó sin ojos y así. O sea, como que en esa parte te quedas como de que es fantasía, es verdad, qué tanto fue real, qué tanto no, qué partes de verdad existieron, en qué momento cambió tanto el personaje. Y también lo vi como su primer acto malo y su último, ¿no? Como que los dos que estaban ahí juntos y como de repente desaparece el gato, pero aparece al lado de su mujer, ¿no? De la que ya había decapitado. Entonces, pues sí, eso. Como dice Arturo, el nombre del gato no nos dice todo, ¿no? Es el dios de la muerte. Entonces, yo creo que presagia la muerte y como decían, al matarlo, nada más simplemente desató su locura. Entonces sí, yo creo que matar al gato fue el punto en el que el personaje se derrumbó completamente. Yo creo que en tanto al final, Edgar Allan Poe siempre, bueno, más bien quien sea que haya escrito el libro, como desde la perspectiva del narrador, trató de, en toda la lectura trató de buscar como una aprobación para justificar sus acciones y creo que en el final, cuando hace lo de las paredes, también es parte de buscar alguna aprobación y de decir como, ya vieron que las paredes y ya las inspeccionaron, por así decirlo, y no encontraron al cuerpo, eso quiere decir que pues ya estoy como libre de cualquier acusación. Entonces yo creo que también por eso lo hace.
Bueno, yo creo que en sí el segundo gato que aparece en la historia es como imaginario, es como lo que lo atormenta, porque coincide que es justo como negro, que, o sea, que no tiene un ojo, o sea, como exactamente su mismo gato, y nada más lo único diferente es la mancha. Entonces es como lo que te atormenta, y al final como, o sea, digamos, él se imagina que está como que le va a pegar al gato, ¿no? Y al final termina matando a su esposa. Siento que al matar a su esposa como que se arrepiente, y entonces el gato que aparece cuando ya como que o sea, quitan como la pared y así y encuentran a la esposa, es como justo también el arrepentimiento de, o sea, bueno, no el arrepentimiento, sino que lo atormenta, como así de la culpa, de que lo mató, o sea, bueno, mató al gato y luego mató a su esposa, y como dijeron que es como, justamente cuando mató a su primer gato, es como es un hilo muy delgado, ¿no? Que si o sea, si te das tantito para un lado, te vuelves, o sea, un loco, y si te quedas de este lado, o sea, necesitas como ayuda, porque pues no está bien como que hayas ido como tan lejos con tu imaginación o así, ¿no? Entonces, creo que es justo como un punto muy frágil que se puede pasar, o sea, en un día diario así, algo te enojó tanto que podrías llegar a pasar ese punto, esa línea, y te podrías convertir en algo que nunca quisiste como ser. También yo creo que el gato juega un papel importante como el karma y el destino, ya que el segundo gato hace referencia al primero, ya que, como dijeron, tiene características demasiado parecidas al que en un principio fue Pluto. Entonces, más que nada es el consciente y el subconsciente del mismo personaje principal, quien está haciendo ver no solo las mismas características, sino lo está viendo como un nuevo Pluto. Lo que solo lo hace enfurecer más, y eso también hace que cruce aún más la línea entre la demencia. A mí lo que me causa como un buen conflicto es que el personaje principal es como todo bipolar, porque al principio quiere al gato y después le anda sacando el ojo, y después al otro lo quiere y después lo quiere matar con un hacha. Entonces, como que tiene muchas emociones encontradas, y desde que mata al gato, como que de ahí se desata, como dice Carmina, el hilo se cae y empiezan a pasar como cosas malas, y antes podía controlar su enojo, intentaba evitar al gato, pero ya después como que ya no logra hacerlo, y de alguna forma como que el personaje ya, o sea, ya le vale todo, y aunque mata a la esposa, dice, ay, ya pude dormir tranquilamente. Entonces te das cuenta como que ahí está medio loco el tipo, y o sea, te dan, o sea, muchas cosas sobre, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de lo que él estaba pensando en ese momento. Breve. Igual creo que fue a propósito que nunca dijera el nombre del personaje principal, bueno, eso creo, porque justo siento que si lo hubiera dicho, podrías haber como empatizado más con el personaje, porque te permite conocer el nombre de alguien, te permite tener como una cercanía más al personaje, y al no conocer su nombre y no poder tener esa cercanía con el personaje, creo que así lo puedes juzgar mejor de sus acciones, sin que como lo que sientas por el personaje se interponga. Ok, muy bien, perfecto, sí. Justamente el final del cuento nos hace cuestionarnos de otra manera, ¿no? Porque parece que violenta un poco la línea entre la ficción y la realidad, porque no estamos seguras si el gato existió o era una alucinación del personaje, sobre todo por el pequeñísimo detalle, ¿no?, que Edgar Allan Poe trabaja a través de los detalles, en donde encuentran el cadáver de su esposa porque se escucha un maullido del otro lado del muro, ¿no? Claro, nunca nos dice si los policías ven al gato negro o no, pero él lo ve. Y ahí se cierra el cuento de una manera como espectacular para que nos quedemos reflexionando y tal vez tengamos unas lindas pesadillas, ¿por qué no? Pero bueno, muchas gracias por la participación en este primer café literario, creo que salió muy bien, muchas gracias por tantos comentarios, sé que tienen un montón de comentarios más, y también quería yo aprovechar para decirle a las personas que nos están viendo que si les interesó, les llamó la atención el cuento, pues se acerquen a Chío en la biblioteca, ella les puede dar una copia, o bueno, también de vez en cuando se pueden comprar un libro, porque no está de más, para que lo tengan en su biblioteca personal. Y pues nada más, agradecer la participación de todos y de todas. No sé si, Jorge, tú quieres decir algo para despedirnos. No, pues agradecer a todos los que nos están viendo y a todas ustedes. La verdad es que esto es el principio de algo. No perdamos el objetivo.
El objetivo de estas charlas, de estas reuniones, son el fomentar la lectura. Hoy tenemos un cuento de terror, quizá la época, lo mismo fue escogido para los otros grados. El próximo mes estaremos cambiando, daremos un giro, estaremos hablando, no sé, tal vez de ciencia, tal vez de historia, no solamente nos vamos a limitar a estar comentando cuentos de terror, ¿no? Pues les agradezco a todas. Miss Liz. Agradecerles, sobre todo a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de cómo manejar las emociones. Al final, en el cuento hay muchas emociones y la forma de controlar estas emociones, que aunque esto pues prácticamente es del siglo XIX, es tan real en el siglo XXI y más ahorita metidos todos en una pandemia. Entonces, eso es nuestra tarea, el manejar nuestras emociones como colegio y también en relación a ustedes mismos. Hay que darle las armas para eso. Entonces, yo les agradezco muchísimo todos esos comentarios, este enriquecimiento que me acaban de dar, y prometo estar también leyendo todos estos cuentos, porque yo también quiero participar. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, Chio. Bueno, muchísimas gracias por haber convocado este muy grande proyecto. Muchas gracias a los coordinaciones y a los profesores por haberme apoyado. Y me gustaría decirles una frase que creo que nadie la había notado, que es: mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Todos estaban diciendo que a lo mejor él se quería exculpar de su culpa o quería realizar alguna declaración, pero él fue un vaivén de emociones durante todo el cuento, desde que empezaba bien, era una persona tranquila, empezó malhumorado y hasta que llegó al asesinato. Son todo lo que es un duelo, el duelo de haber perdido algo, y su gran victoria fue realizar una buena pared y lo quiso gritar. Es justamente lo que nos ponemos a pensar, ¿realmente era bueno o era malo? Muy bien. Pues gracias y nos vemos en el siguiente Café Literario. Hasta luego.